Otra cosilla importante que teníais que controlar es los cálculos de la ley de la fase de Gibbs para metales puros o para mezclas de dos metales, ¿no? Alguien me hizo alguna pregunta sobre cómo se calculaban esas fases, ¿no? En general, la ley de las fases siempre tiene una estructura, una gráfica del tipo... Son muy parecidas, ¿no? Entonces la temperatura... Perdón, el tiempo... No son temperatura. Temperatura y presión. Cuando tenemos dos coordenadas, temperatura y presión, esas son las variables que podemos utilizar, ¿no? Bueno, pues siempre todos los compuestos forman una gráfica de este tipo. Siempre, ¿vale? Donde la inclinación de las pendientes, tanto de esta línea como de esta otra, dependen del compuesto. ¿Qué hay en cada una de esas fases? Pues las distintas fases en las que nos podemos encontrar compuestos. Aquí nos podemos encontrar fase sólida, fase líquida y fase gaseosa. Tenemos aquí... dependiendo cuando nos movamos, cuando variemos la temperatura y la presión a lo largo de un determinado punto, nos vamos a ir en los distintos cambios de estado. Por ejemplo, si estamos aquí y tenemos un sólido, si aumentamos la temperatura, lo fundiremos. Si estamos desde aquí hasta aquí. Por ejemplo, pinto de otro color. Lógicamente se pasa de sólido a líquido porque aumentamos la temperatura a la misma presión. Si estamos en un líquido y queremos aumentar la temperatura a la misma presión, tendríamos un proceso de gasificación del líquido. Y esto de aquí serían los procesos de sublimación, donde se pasa de sólidos a líquidos a la misma presión. Este proceso no es tan habitual, pero sí ocurre, por ejemplo, ¿qué se me ocurre? En el hierro digo yo, en el hielo carbónico, le suele pasar eso. Le suele pasar, por ejemplo, también a la naftalina, a sustancias muy rápidamente olorosas, ¿vale? Pasan de un lado a otro. Cosas curiosas de aquí. El punto donde coexisten las tres fases, que se llama punto triple, en el agua equivale a algo más de 1 grado centígrado y una atmósfera de presión. O sea que si esto fuera agua, esta línea en el agua es más inclinada, ¿vale? Pero para el agua es aproximadamente aquí a 0 grados, un poquito más, y aquí a una atmósfera de presión. ¿Qué es lo que nos dice lo que quería comentar y que alguien me preguntó de la ley de las fases, ¿no? Bueno, la ley de las fases dice que el número de fases más el número de grados de libertad es igual al número de componentes más 2. ¿Cómo interpretamos esto? En el punto triple, si esto es un sólido puro, una sustancia pura, agua, el número de componentes, C, sería 1. Digo, en el punto triple tenemos coexistencia de las tres fases. F es 3. ¿Cuántos grados de libertad hay si F es 3 y C es 1? Pues si C es 1, 1 más 2, 3, 3 más 0. Hay 0 grados de libertad. Me mueva donde me mueva, en temperatura o en presión, el punto libre se va a ver afectado y no va a haber ese equilibrio. Si nos movemos en cualquiera de las líneas que tengamos por ahí, si me muevo por ejemplo aquí, en este punto el número de fases son 2, sólido más líquido. Número de componentes, 1. 1 más 2, 3. Grado de libertad será 1. Yo puedo moverme en uno de los dos, el que sea, hacia arriba o hacia abajo, variando 1, voy a variar el otro grado de libertad. Si yo me muevo hacia arriba, aumentando la temperatura, aumentando la presión, rápidamente se va a modificar el grado de libertad y va a cambiar el sistema. Bueno, sobre eso no sé si hay algún problema, no es lo más habitual. Vamos a ver ahora en otro vídeo sobre qué van los problemas en cuestión.